Catherine siempre había soñado con una vida llena de lujos, vestidos caros y cenas en los restaurantes donde solo entraban los que tenían poder. Su infancia pobre la había dejado con un resentimiento profundo hacia la miseria, y con una determinación implacable de no volver jamás a pasar hambre. Cuando conoció a Arthur, un hombre viudo, mayor, amable y dueño de varias propiedades, vio en él la oportunidad perfecta para cambiar su destino. Arthur, con su aire noble y su sonrisa sincera, se enamoró casi de inmediato. Catherine jugó bien sus cartas, dulzura, ternura, atenciones constantes. Lo hizo sentir vivo otra vez. Mientras tanto, en las sombras de su vida, estaba Leonardo, el verdadero amor de Catherine, un hombre joven, ambicioso y peligroso que solo la usaba para sus propios fines. Él era quien la había convencido de acercarse a Arthur, de enamorarlo, de casarse con él para quedarse con su fortuna. Unos meses, cariño, y tendrás todo lo que siempre soñaste, le decía Leonardo mientras la besaba con esa pasión salvaje que la volvía débil. Catherine jugaba un papel doble. Por un lado, la novia perfecta, atenta, recatada, educada. Por el otro, la amante ardiente que planeaba fríamente su golpe junto al hombre que realmente deseaba. Cada tarde, cuando Arthur se iba a sus reuniones, ella escapaba a los brazos de Leonardo. Allí, en ese pequeño apartamento escondido, planificaban el futuro. Pero lo que Catherine no sabía era que Leonardo tenía otros planes. Una vez obtuviera el dinero, pensaba desaparecer, dejarla con el peso de sus mentiras y comenzar una nueva vida lejos de todo. Arthur, ciego de amor, comenzó a confiarle cada vez más cosas. Le entregó acceso a cuentas, propiedades, incluso comenzó a poner a su nombre una parte de sus negocios. Quiero asegurarme de que, si algo me pasa, no te falte nada, le dijo con una sonrisa. Catherine fingió llorar, lo abrazó y le prometió amor eterno, mientras en su mente solo pensaba en cómo distribuir el dinero una vez lo tuviera. La boda se preparaba para finales del mes. Catherine se encargaba de todos los detalles, fingiendo emoción, mientras en realidad sentía solo ansiedad. Leonardo presionaba cada día más. No te olvides, Kat, después de la boda transferimos todo y desaparecemos. Yo ya tengo los pasaportes falsos listos. Ella sonreía, aunque por dentro algo empezaba a hacerla dudar. Arthur era bueno, generoso, a veces su bondad la desarmaba, y en las noches se sentía sucia al mirarse al espejo. Pero el rostro de Leonardo, sus promesas y su cuerpo ardiente, la mantenían firme en el plan. Una noche, Arthur le preparó una cena sorpresa. Música suave, velas y una carta escrita a mano donde le confesaba que desde que ella llegó a su vida, había vuelto a creer en el amor. Catherine lo leyó y fingió emoción, pero sus ojos se humedecieron de verdad. Por un segundo, deseó que todo fuera real, que ella no estuviera a punto de destruir a un hombre tan noble. Pero Leonardo la llamó al salir de la casa y le recordó quién era ella. No te confundas, Catherine. Los buenos mueren pobres. Nosotros no. El vestido de novia ya colgaba en su armario. La prensa social ya hablaba del matrimonio del año, una joven bella casándose con uno de los empresarios más respetados del país. Catherine sonreía para las cámaras, pero por dentro el miedo comenzaba a crecer. Sabía que estaba entrando en una red de mentiras de la que sería difícil salir ilesa. La víspera de la boda, Arthur le entregó un pequeño sobre cerrado y le dijo con ternura, no lo abras hasta mañana, después de la ceremonia. Es mi regalo más sincero para ti. Catherine lo aceptó, sin sospechar que ese sobre guardaba algo más que un simple detalle, era la pieza que podía cambiarlo todo. Y mientras la noche avanzaba, en otro lugar de la ciudad, Leonardo hablaba por teléfono con alguien más. Mañana todo termina, dijo con voz fría. Y ella ni siquiera lo verá venir. Leonardo pasaba la noche revisando los documentos falsos y el pasaporte con un nombre que no era el suyo. En la mesa, un sobre grueso contenía el dinero que Catherine había logrado sacar de las cuentas de Arthur en las últimas semanas. Mientras revisaba los billetes con una sonrisa de satisfacción, encendió un cigarrillo y murmuró, todo va saliendo según el plan. Pero lo que Leonardo no sabía era que su perfecta cómplice ya no era la misma. Catherine, sin darse cuenta, empezaba a sentir algo real por el hombre que debía engañar. Arthur la había desarmado con su ternura, su paciencia, su manera de escuchar. En cada gesto, en cada mirada, le mostraba un amor sincero, distinto a la pasión egoísta que Leonardo le ofrecía.
Al principio, Catherine pensó que solo era confusión, pero cuando Arthur la tomó de la mano aquella tarde y le dijo que no importaba su pasado, que lo único que deseaba era construir un futuro con ella, su corazón tembló. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez, el plan le pareció monstruoso. Mientras tanto, Leonardo no pensaba en ella, sino en cómo huir. Había contactado a una mujer en Panamá, una vieja amante que le prometía refugio y una nueva identidad. Catherine no lo entenderá, pero es mejor así, se decía. Ella es débil, se va a quebrar cuando Arthur descubra todo. Yo no pienso cargar con su culpa. Preparó todo para marcharse el mismo día de la boda, justo cuando Catherine estuviera ocupada en la ceremonia. Esa mañana, Catherine se miró en el espejo con el vestido blanco. Se veía hermosa, pero su mirada reflejaba tormento. Arthur la esperaba en la iglesia, con una sonrisa serena. Los invitados comenzaban a llegar, los fotógrafos preparaban sus cámaras. Y mientras el mundo celebraba, Catherine sentía que su alma se dividía entre el amor y la traición. Tomó el teléfono y llamó a Leonardo. No puedo hacerlo, susurró con voz temblorosa. ¿Qué dices? Respondió él, irritado. No voy a seguir con el plan, Leonardo. Arthur no merece esto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Leonardo cambió, fría y amenazante. No me hagas esto ahora, Catherine. Ya es tarde. Lo tomas o lo dejas, pero si hablas, caemos los dos. Ella colgó sin responder. Su corazón latía con fuerza. No sabía si tenía el valor de detener todo, pero algo en su interior le gritaba que debía hacerlo. Respiró hondo, se miró una vez más al espejo y murmuró, por primera vez, voy a hacer algo correcto. Mientras tanto, Leonardo ya estaba en el aeropuerto con una maleta ligera y el pasaporte falso. En la sala de espera, sonreía mientras pensaba en cómo Catherine descubriría su traición. Lo siento, muñeca, pensó, pero esto siempre fue un juego. Lo que no imaginaba era que su juego estaba a punto de volverse en su contra. En la iglesia, Arthur esperaba con una calma que rozaba lo sagrado. En sus manos sostenía el sobre que le había entregado a Catherine la noche anterior. Dentro había algo que ella aún no sabía, una prueba que demostraría que Arthur conocía más de lo que aparentaba. Él ya sospechaba de las intenciones de su futura esposa. Había contratado a un investigador semanas antes, y todo lo que Catherine había hecho con Leonardo estaba documentado. Pero, en lugar de confrontarla, decidió esperar, creyendo que el amor podría redimirla. Catherine llegó al altar con los ojos humedecidos. Arthur la miró y sonrió. Ella trató de sostener la mirada, pero la culpa la desgarraba por dentro. Mientras el sacerdote hablaba, en su mente solo había una idea, confesarlo todo. Cuando llegó el momento de decir, sí, acepto, Catherine respiró profundo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En ese instante, su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Leonardo. Ya estoy fuera. Suerte con tu viejo. No te molestes en buscarme. El mundo se le vino abajo. Quiso llorar, gritar, correr, pero Arthur tomó su mano con ternura. Tranquila, susurró, todo está bien. Sus palabras la desarmaron. Catherine lo miró y comprendió que había perdido mucho más que dinero o poder. Había perdido su alma tratando de comprar felicidad. La ceremonia continuó entre los aplausos y los flashes de las cámaras, pero dentro de ella se libraba una guerra. El hombre que la había manipulado ya la había abandonado, y el hombre que debía ser su víctima se había convertido en su verdad. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Arthur guardaba aquel sobre con toda la verdad, esperando el momento adecuado para abrirlo frente a ella. Y cuando ese momento llegara, el destino de Catherine cambiaría para siempre. La música nupcial sonaba suave, los invitados aplaudían y los flashes iluminaban la iglesia. Catherine sentía que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Arthur, con su mirada serena y confiada, sostenía su mano sin sospechar, al menos eso creía ella, lo que pasaba por su mente. En su bolso, el sobre que él le había dado la noche anterior parecía pesar 1 tonelada. Había prometido abrirlo después de la ceremonia, pero una voz interna, fuerte y desgarradora, le decía que debía hacerlo ahora, o confesarlo todo antes de que fuera demasiado tarde.
El sacerdote pronunció las últimas palabras del ritual, y el murmullo de los invitados llenó el templo. Catherine apenas escuchaba. Su vista se nublaba entre lágrimas contenidas y pensamientos desordenados. Arthur sonreía con dulzura, pero algo en su mirada la atravesó, no era ingenuidad, era comprensión, paciencia. Y eso la destruyó por dentro. De pronto, todo se detuvo. Catherine soltó la mano de Arthur, dio un paso atrás y, temblando, alzó la voz. Antes de continuar, necesito decir algo. El silencio se apoderó de la iglesia. Los invitados se miraron confundidos. Arthur frunció el ceño, sorprendido, mientras ella, con las manos temblorosas, sostenía el sobre entre los dedos. Arthur, empezó, con la voz quebrada, tú no sabes quién soy en realidad, o tal vez sí, pero lo que debo decirte no puede esperar. Un murmullo recorrió la sala. Catherine respiró hondo, dejando caer el sobre al suelo. Las lágrimas le corrían por el rostro, borrando el maquillaje perfecto que había preparado para ese día. Yo, no llegué a tu vida por amor, continuó, mientras algunos invitados contenían la respiración. Fui una mentirosa, una cobarde. Me acerqué a ti con un propósito egoísta, el dinero. Alguien me manipuló, me usó, y yo lo permití. Quería tu fortuna, tu confianza, quería aprovecharme de ti. Arthur no se movía. Solo la observaba, con esa calma que la hacía sentir aún más culpable. Pero en el proceso, dijo, sollozando, me descubrí queriéndote. No fue planeado. No fue parte del juego. Fuiste tú quien me enseñó lo que realmente significa amar. Pero sé que no merezco tu perdón, ni tu respeto. No mereces a una mujer tan egoísta, tan tonta, tan vacía como yo. Su voz se quebró por completo. El eco de sus palabras resonó en la iglesia. Algunos invitados miraban con lástima, otros con indignación. Arthur seguía inmóvil, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con algo que nadie entendía. Por eso, añadió Catherine, respirando entre lágrimas, no necesito que abras ese sobre. No quiero saber qué hay dentro. Quiero que te quedes con tu paz, y me olvides. Tomó el ramo de flores, lo dejó caer lentamente al suelo y, sin mirar atrás, empezó a caminar hacia la salida. Cada paso retumbaba en el silencio absoluto del templo. La cola de su vestido blanco se arrastraba sobre el mármol, dejando atrás el sueño de una boda que nunca debió existir. Arthur no dijo una palabra. Solo la siguió con la mirada mientras ella atravesaba las grandes puertas, donde el viento fresco de la tarde golpeó su rostro empapado. Al cruzar el umbral, Catherine rompió en un llanto incontenible. Sintió una mezcla de liberación y dolor. Por primera vez, no actuaba por ambición, sino por verdad. Los murmullos comenzaron a llenar el ambiente. Los invitados se levantaban, confundidos, buscando respuestas. Arthur permanecía de pie, solo, con el sobre aún en el suelo. Se inclinó, lo recogió lentamente y lo sostuvo en sus manos. Sabía lo que contenía, pero ahora ese papel tenía otro significado. Dentro del sobre estaban los informes del investigador privado, fotos de Catherine con Leonardo, los movimientos bancarios, los mensajes interceptados. Todo. Arthur había descubierto su plan desde hacía semanas, pero había decidido no decir nada. Quería ver si ella tenía la fuerza de admitirlo por sí misma. Y lo había hecho. Mientras los asistentes comenzaban a retirarse, Arthur abrió el sobre y miró los documentos una vez más. Luego sonrió levemente, con una tristeza serena. Lo hiciste, Catherine, elegiste la verdad. Guardó el sobre en su bolsillo, caminó hacia la salida y miró el camino por donde ella había desaparecido. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Catherine caminaba sin rumbo, sola, con el vestido manchado y el corazón hecho pedazos. No sabía a dónde ir, ni qué sería de ella. Pero por primera vez, sentía algo que nunca antes había sentido, alivio. Ya no tenía que fingir. Ya no debía mentir. No sabía que, detrás de ella, Arthur la observaba desde lejos, con una mezcla de tristeza y admiración. Él no esperaba que ella tomara esa decisión, ni que su arrepentimiento fuera real. Y aunque no la detuvo, algo en su interior le decía que aquella historia aún no había terminado. Catherine caminaba sin rumbo, sola,
con el vestido blanco arrastrándose por el suelo y el maquillaje corrido sobre su rostro. Las calles parecían desiertas, como si el mundo entero la hubiera abandonado. No sabía a dónde ir, no tenía a nadie. Leonardo, el hombre por quien había traicionado, mentido y planeado robar, ya no estaba. Lo había dejado sola, igual que todos. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el aeropuerto estaba rodeado de agentes. Leonardo, confiado, caminaba hacia la zona de embarque con su pasaporte falso en mano. No sospechaba nada. Pero Arthur, días atrás, había presentado las pruebas que tenía sobre él: fraude, lavado de dinero y manipulación. No lo hizo por venganza, sino para cerrar el círculo del engaño que había destruido tantas vidas. Cuando Leonardo entregó su pasaporte, 2 policías se acercaron lentamente. ¿Leonardo Méndez?, preguntó uno. Él intentó sonreír, pero el miedo lo delató. Debe acompañarnos, dijo el otro, mostrando una orden de arresto. Leonardo trató de escapar, pero en segundos lo tenían esposado. El dinero, los documentos falsos, todo fue incautado. Su mirada era de pura rabia. «Catherine, tú me delataste», gritaba, sin saber que ella no había dicho una sola palabra. Arthur había actuado antes de que todo se desmoronara. Horas más tarde, Arthur salió de la comisaría, con expresión cansada. Afuera, la noche había caído, y la brisa fría del atardecer lo envolvía. Pensaba en Catherine, sola en algún lugar, perdida entre su culpa y su dolor. A pesar de todo, no podía dejar de preocuparse por ella. Sabía que, dentro de su mentira, había nacido algo verdadero. Y eso bastaba para intentarlo una vez más. Después de una larga búsqueda, la encontró sentada en un parque, el vestido sucio, el rostro hinchado por el llanto. Tenía la mirada perdida. Arthur se acercó despacio, sin decir una palabra. Ella lo vio venir y se levantó bruscamente. «No tienes que decir nada», dijo, con la voz apagada. «Ya lo arruiné todo». Arthur sonrió con tristeza. «Catherine, sube al coche». Ella dudó, pero sus fuerzas estaban agotadas. Sin protestar, lo siguió. Durante el trayecto, el silencio era pesado. Catherine miraba por la ventana, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en sus lágrimas. Arthur conducía sin apartar la vista del camino, sereno, como si todo estuviera bajo control. Llegaron a la mansión. Catherine bajó despacio, sin entender por qué la había llevado allí. «No entiendo», susurró. «¿Por qué me traes de vuelta?» Arthur se acercó, tomó el sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo tendió. «Porque hay algo que debes saber». Ella lo miró confundida. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro estaban las fotografías, los documentos, los mensajes. Su corazón se detuvo. Las pruebas de su engaño, todo estaba allí. Catherine levantó la mirada, con el rostro pálido. ¿Tú sabías todo esto?» Arthur asintió. «Desde hace semanas». Ella retrocedió, incrédula. «¿Y aún así, me dejaste seguir?» «Sí», respondió él, «porque necesitaba ver quién eras realmente. No la mujer que Leonardo manipuló, sino la que podía elegir por sí misma». «¿Y lo hiciste?» Catherine rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «Soy una vergüenza. Te utilicé, te mentí, y aún así me tratas con bondad». «No lo entiendo». Arthur se acercó lentamente y le levantó el rostro con suavidad. «Porque todos merecen una segunda oportunidad cuando deciden cambiar. Tú lo hiciste, Catherine. Podrías haber seguido con el plan, podrías haber tomado el dinero y huido, pero elegiste la verdad. Eso vale más que cualquier pecado». Ella lo miró, temblando. «Yo no merezco tu perdón». «Tal vez no», dijo Arthur con una sonrisa tranquila, «pero eso no significa que no te lo dé». Hubo un silencio largo, casi sagrado. Catherine bajó la mirada, avergonzada, pero cuando Arthur tomó sus manos, su corazón volvió a latir con fuerza. «Arthur, no entiendo por qué haces esto». Él respiró hondo, mirándola a los ojos. «Porque te amo, Catherine».
Y porque quiero preguntarte algo. Ella frunció el ceño, sin comprender, hasta que él sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Catherine dio un paso atrás, sorprendida. Arthur, no. Sí, dijo él, abriendo la caja y mostrando un anillo distinto al de la boda fallida. No quiero casarme con la mujer que planeaba robarme. Quiero casarme con la mujer que tuvo el valor de decir la verdad delante de todos. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Catherine. No, no merezco esto. No se trata de merecer, dijo él, sonriendo, se trata de elegir. Y yo te elijo a ti. Catherine se llevó las manos al rostro, sin poder contener el llanto. Nunca en su vida alguien la había mirado con tanta pureza. En ese instante comprendió que Arthur no solo le ofrecía amor, sino también redención. Fuera de la mansión, el viento soplaba con fuerza, como si el destino quisiera borrar el pasado. Catherine miró el anillo, luego los ojos de Arthur, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón no sintió miedo. Pasaron los meses. Catherine y Arthur volvieron a intentarlo, esta vez sin secretos, sin mentiras, sin máscaras. La segunda boda fue pequeña, sin fotógrafos ni vestidos ostentosos, solo ellos, un puñado de flores blancas y la promesa sincera de empezar desde cero. Catherine lloró al decir, sí, pero fueron lágrimas distintas, de redención, no de culpa. Arthur la tomó de la mano con la misma ternura de siempre, y en ese instante ella supo que, por fin, había encontrado un hogar. La vida juntos no fue perfecta. Catherine cargaba con el peso del pasado, con las noches en que despertaba recordando sus errores y temiendo perder lo que por fin había aprendido a amar. Pero Arthur siempre estaba ahí, paciente, recordándole que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en el perdón. Con el paso del tiempo, la herida empezó a sanar. Catherine comenzó a involucrarse en los negocios de Arthur, esta vez de manera honesta, aprendiendo, esforzándose. Y un día, en medio de aquella nueva etapa de paz, llegó la noticia que cambiaría todo: estaba embarazada. Arthur lloró al saberlo. Catherine, entre risas y lágrimas, lo abrazó con fuerza. Sentía que la vida le daba una segunda oportunidad no solo como mujer, sino como ser humano. El día que nació su hijo, Arthur la miró en el hospital y le susurró: míranos, de la mentira nació la verdad. Ella sonrió débilmente, acariciando la pequeña mano del bebé. Gracias por no rendirte conmigo, respondió con la voz temblorosa. Mientras tanto, Leonardo cumplía su condena. 10 años de cárcel, 10 años para pensar en la ambición que lo había destruido. A veces escuchaba el nombre de Catherine en las noticias, sabiendo que había logrado lo que él nunca entendió, la paz. En las noches, encerrado entre muros fríos, pensaba en lo que perdió, y en cómo el amor que creyó manipular terminó salvando solo a ella. Catherine, ya madre, solía mirar al horizonte con una mezcla de tristeza y gratitud. El pasado no desaparecía, pero tampoco la definía. Sabía que el dolor la había llevado al amor, y que sin haber caído, nunca habría aprendido a levantarse. Una tarde, mientras sostenía a su hijo en brazos, Arthur la abrazó por la espalda y susurró: te prometí que te elegiría, sin importar lo que pase. Ella apoyó su cabeza en su pecho y respondió con una sonrisa: y yo te prometo que nunca volveré a ser quien fui. El sol se escondía lentamente, bañando la casa con una luz dorada. Entre el amor y el dolor, Catherine comprendió que el verdadero final no era la venganza ni la riqueza, sino la paz de haber elegido, al fin, el camino correcto.